Mi suegra rica me trataba como una sirvienta, pero me vengué perfectamente. Hola a todos, antes de empezar, un pequeño favor, si disfrutan contenido como este, por favor, presionen el botón de suscripción. Es gratis, apoya al canal y asegura que no se pierda ningún video increíble. Bien, comencemos. Las palabras de Alex cortaron el sonido de los platos como un bisturí afilado. Liliana, tráeme un té ahora. Me detuve con las manos sumergidas en agua jabonosa. Espera, estoy lavando los platos. Su tono fue incrédulo e impaciente. Deja eso y tráeme el té de inmediato. ¿No puedes obedecer órdenes simples? Pero yo, intenté responder, solo para ser interrumpida. ¿Qué esposa tan inútil eres? Otra voz se sumó a la humillación. Era la de la señora Angulo, mi suegra, que hablaba desde la sala mientras mordisqueaba un trozo de pastel que había sacado del refrigerador. Sus ojos brillaban con malicia. Suspiré y miré la pila de platos sucios. Hay tantos, déjalos para después y haz lo que te decimos, esposa inútil, escupió Alex, cada sílaba impregnada de desprecio. Yo era Liliana, una madre trabajadora de 28 años cuya vida se sentía más como una prisión que como un hogar. Me casé a los 23 con la esperanza de encontrar amor y compañía, pero en su lugar terminé atrapada con Alex y su madre dominante. Nuestro hijo de 4 años era la única luz en una existencia oscura. Vivíamos en la casa de los padres de Alex, una decisión que me impusieron bajo la excusa de cuidar a la señora Angulo después de la muerte de mi suegro. Al principio, sentí empatía por su supuesto duelo, pero pronto quedó claro que solo era una pieza más en su cruel juego de opresión doméstica. Cocinar, limpiar y trabajar nunca eran suficientes. Mis esfuerzos eran ridiculizados y mis comidas, o bien se dejaban intocadas, o se criticaban ferozmente. Este salteado está hecho sin ganas, comentaba la señora Angulo. Prepáralo bien desde cero. Estoy ocupada y solo puedo hacer cosas sencillas, intentaba responder con calma. Por eso odio que las nueras respondan, replicaba ella con desprecio. Cocina desde cero. ¿Por qué no cocina usted si es tan buena? Me atreví a decir una vez, y lo lamenté de inmediato. ¿Para qué, si ya estás tú aquí? Respondió con frialdad. Con el tiempo, su crueldad evolucionó de palabras hirientes a un silencio gélido. Dejaron de dirigirse a mí por completo, como si fuera un fantasma en mi propia casa. Mi presencia, antes subestimada, ahora era completamente ignorada. Pasaron 5 años en ese ambiente asfixiante. Alex y yo teníamos 35 y 33 años respectivamente, y aunque nuestro hijo crecía, la toxicidad de la casa permanecía inmutable. Mi suegra, ahora con 63 años, parecía alimentarse de mi sufrimiento. Una noche, mientras caminaba de regreso del trabajo, una revelación me golpeó con fuerza. Para ellos, mi existencia no significaba nada. Era una sombra, invisible e inaudita. La única voz que aún me reconocía era la de mi hijo, y la idea de perder incluso ese pequeño lazo me resultaba insoportable. Al llegar a casa, comencé a cocinar de inmediato, buscando un poco de consuelo. Preparé mapo tofu, pollo frito y un salteado de pimientos con cerdo, intentando recuperar algo de normalidad en la cena. Tráeme la mayonesa, dijo Alex de repente, rompiendo su largo silencio. Claro, aquí tienes, respondí, pasándole el frasco. Sus primeras palabras hacia mí en años no fueron un agradecimiento ni una conversación, sino una orden. Fue la gota que colmó el vaso, el límite de mi paciencia y tolerancia. Limpia el baño, exigió de pronto la señora Angulo. ¿Ahora?, pregunté, sorprendida. Sí, ahora mismo, ordenó con odio en la voz. No pude contener mi molestia y respondí con firmeza. No digas esas cosas mientras comemos, es asqueroso, igual que tu corazón. Nuestra disputa escaló de inmediato. Alex intervino exigiendo que me disculpara con su madre, pero por primera vez en años me mantuve firme y me negué. El conflicto alcanzó su punto álgido y, en ese momento, la decisión se formó en mi mente: tenía que salir de ese ambiente tóxico, no solo por mí, sino también por mi hijo. Regresé a mi habitación con determinación. Descargué los papeles de divorcio,
los llené y los coloqué frente a Alex. Su asombro fue evidente, pero dentro de mí solo quedaba una fría resolución. Voy a presentar esto, anuncié con voz firme. Mientras miraba la expresión perpleja de mi esposo, me di cuenta de que finalmente había salido de las sombras. Era hora de recuperar mi vida. Los días siguientes estuvieron llenos de miradas frías y comentarios venenosos, pero ya no me importaban. Había tomado mi decisión y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Pero, en medio del caos, descubrí una inesperada sensación de libertad. La señora Angulo miró la comida que estaba sirviendo una noche con disgusto. ¿Llamas a esto comida? Incluso un niño cocina mejor. Me mordí la lengua, concentrándome en la expresión feliz de mi hijo. Come, cariño, hice tu favorito esta noche. Alex añadió, con su voz llena de sarcasmo, jugando a la madre perfecta ahora. ¡Qué broma! Sentí que mi ira crecía, pero mantuve la compostura. Solo estoy tratando de hacer una cena agradable para nuestro hijo. La señora Angulo resopló, no te hagas la importante, eres solo una carga en esta casa. La tensión alrededor de la mesa era evidente. Los intentos de Alex por insultarme se intensificaron. Entonces, Liliana, ¿has pensado en cómo sobrevivirás después del divorcio? Apenas puedes mantener una casa, y mucho menos tu propia vida. Lo miré directamente a los ojos. He estado manteniendo a esta familia durante años. No me preocupa cuidarme a mí misma y a nuestro hijo. Su sonrisa se desvaneció un poco y una chispa de preocupación apareció en su rostro. La señora Angulo se apresuró a intervenir. No seas absurdo, no necesitas más de lo que te necesitamos. La conversación derivó hacia las finanzas, que típicamente evitaba. Se dan cuenta de que sin mi salario, este hogar se desmoronaría, me dije a mí misma, más que a ellos. La señora Angulo se burló, no las arreglaríamos, no necesitamos tu dinero de lástima. Pero el silencio de Alex hablaba mucho. Él entendía la verdad, estarían en serios problemas financieros si yo no proporcionaba el sustento. Su comportamiento se deterioró durante los siguientes días. La señora Angulo alternaba entre intentar convencerme con halagos para que me quedara y gritarme insultos cuando me negaba. Alex, por otro lado, parecía confundido, su arrogancia erosionándose a medida que la realidad de su dependencia financiera se hacía evidente. Una tarde, escuché una conversación entre ellos que me heló la sangre. Ella no puede simplemente dejarnos así, gruñó Alex, necesitamos su dinero. La respuesta de la señora Angulo fue fría y calculadora. No te preocupes, tengo un plan. Haremos su vida tan desagradable que no querrá irse. Escuchar sus verdaderos objetivos expuestos fue una revelación. No se preocupaban por mí ni por nuestro hijo, todo se trataba de poder y riqueza. Esa noche, mientras yacía en la cama, una idea comenzó a surgir en mi cabeza. Si querían pelear, les daría una, pero no sería con palabras o disputas triviales. Los golpearía donde más les duele, su orgullo y su bolsillo. A la mañana siguiente, comencé a poner mi plan en acción. Contacté a una abogada, una mujer brillante y directa que era muy recomendada. Quiero un divorcio y quiero asegurarme de que no obtengan ni un centavo más de lo que merecen, le informé. Ella asintió, con los ojos brillantes de determinación. Nos aseguraremos de ello. Has sido la única proveedora, ¿correcto? Usaremos eso a nuestro favor. Mi resolución se fortaleció con cada día que pasaba. Comencé a documentar todo, insultos, manipulación financiera e incluso pequeñas quejas. Era hora de cambiar las tornas. Era hora de que aceptaran las repercusiones de sus actos. Mientras preparaba mi caso, sentí una sensación de empoderamiento por primera vez en años. Sentí que tenía poder sobre mi propio destino. Las sombras del desprecio se estaban levantando lentamente, revelando un nuevo amanecer. A medida que comenzaron los procedimientos de divorcio, el ambiente en la casa se volvió más cáustico, pero con cada día que pasaba, mi pánico se desvanecía, reemplazado por una resolución de acero. La señora Angulo decidió probar una nueva estrategia una noche. Liliana querida, ¿por qué no olvidamos todo este asunto desagradable? Sabes que somos familia. Sus comentarios eran insinceros.
Sostuve su mirada sin vacilar. La familia no se trata así. Alex, que había estado observando en silencio, se burló, jugando a la víctima ahora. No eres tan inocente como pretendes ser. Sentí una ola de ira, pero mantuve mi voz compuesta. No estoy jugando a nada, Alex. Simplemente ya no estoy dispuesta a ser tu chivo expiatorio. Como suele ocurrir, el tema se centró en las finanzas. ¿Crees que puedes simplemente llevarte a nuestro hijo e irte? ¿Cómo lo mantendrás? Alex estaba escéptico. Sonreí con una pequeña y confiada curva de mis labios. He estado manteniendo a esta familia durante años, creo que puedo arreglármelas. La señora Angulo me miró con desprecio. No eres nada sin nosotros. Volverás arrastrándote. Pero sus comentarios ya no tenían poder sobre mí. Reconocí mi valía y conocía la verdad. Al día siguiente, me reuní con mi abogada. El día que recuperé mi libertad. Una vez más, mi abogada delineó la estrategia con precisión. Expondremos su dependencia financiera de ti. Será un factor crucial en la batalla por la custodia y la división de bienes. Asentí, sintiéndome reivindicada. La ley estaba de mi lado y estaba lista para pelear. En casa, la tensión había llegado a un punto crítico. Los intentos de la señora Angulo por desacreditarme eran cada vez más desesperados. ¿Crees que eres tan lista?, espetó una noche con desprecio. Solo eres una mujer fría que abandona a su familia. La miré directamente a los ojos. No. Soy una mujer que finalmente se está defendiendo. Alex intervino, su voz llena de furia. Lo lamentarás. No puedes sobrevivir sin mí. Pero sus amenazas cayeron en oídos sordos. Había terminado de dejarme intimidar. A medida que pasaban los días, mis preparativos para la batalla en la corte se intensificaron. Obtuve registros financieros, documenté sus comentarios hirientes y reuní pruebas de su negligencia. Una tarde, mientras organizaba mis documentos, mi hijo se acercó a mí. «Mamá, ¿vamos a estar bien?». Su voz era suave y vacilante. Lo abracé con fuerza, sintiendo un destello de protección. «Sí, cariño. Estaremos bien. Nos iremos de aquí y comenzaremos una nueva vida feliz, solo tú y yo». Sus bracitos se aferraron a mí con más fuerza, y en ese momento supe que estaba tomando la decisión correcta. No solo luchaba por mí, sino también por el futuro de mi hijo. El día del juicio se acercaba, trayendo consigo la inminente libertad. Estaba preparada para enfrentar a Alex y a la señora Angulo, y poner fin de una vez por todas a su tiranía y abuso emocional. Estaba lista para recuperar mi vida y darle a mi hijo la paz y felicidad que merecía. Era hora de hacer justicia, y estaba decidida a lograrlo. El juicio, el momento en que todo cambió. El día de la audiencia llegó, y estaba llena de una mezcla de temor y determinación. Sentí una extraña sensación de irrealidad cuando me senté frente a Alex y la señora Angulo en la corte. Este era el momento en que todo cambiaría. Las audiencias comenzaron con una frialdad formal. El abogado de Alex lo presentó como un esposo y padre dedicado, víctima de acusaciones injustas. La señora Angulo interpretó el papel de la suegra afligida, traicionada por su desagradecida nuera. Sin embargo, su actuación era evidente y sus mentiras frágiles. Cuando llegó mi turno, hablé con claridad y firmeza. He sido la única proveedora de esta familia durante años. El desempleo de mi esposo y la conducta manipuladora de su madre han sido una fuente constante de estrés. Alex intervino, su voz teñida de un falso dolor. Liliana, ¿cómo puedes decir esas cosas? Siempre te he apoyado. Lo miré fijamente, sin titubear. El apoyo no son solo palabras, Alex. Son acciones. Y tus acciones solo han demostrado egoísmo y crueldad. El juez escuchó atentamente mientras presentaba mis pruebas, registros financieros, grabaciones de sus abusos verbales y testimonios de vecinos que habían sido testigos de su comportamiento. Los hechos eran innegables. A medida que las pruebas se acumulaban, la fachada de Alex comenzó a desmoronarse.
La compostura de la señora Angulo se hizo añicos y su pretendida inocencia desapareció. El tribunal estaba en silencio, el aire denso con tensión. Entonces, llegó la revelación que selló su destino. Mi abogada presentó fotografías y documentos que confirmaban la infidelidad de Alex, así como la aventura secreta de la señora Angulo con el señor Naranjo, un vecino adinerado. Un murmullo recorrió la sala cuando las imágenes de ellos en posturas comprometedoras aparecieron ante todos. La mentira quedó expuesta. El rostro de Alex palideció, sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. La señora Angulo se retorció de rabia y sus manos temblaron. Tú comprometiste nuestra privacidad», gritó con voz chillona. La miré con firmeza, mi voz serena pero contundente. «No. Solo revelé la verdad que han estado ocultando durante demasiado tiempo». El juez pidió orden en la sala, pero el daño ya estaba hecho. Su credibilidad estaba destruida y sus mentiras quedaron expuestas ante la luz del tribunal. Al concluir la audiencia, el veredicto fue claro. Se me otorgó la custodia total de mi hijo y se ordenó una división justa de bienes. Alex y la señora Angulo quedaron con nada más que sus reputaciones destrozadas. Al salir de la corte, sentí como un peso se levantaba de mis hombros. Los años de engaño y abuso emocional habían terminado. Había enfrentado a mis opresores, y había salido victoriosa. Una victoria que marcó un nuevo comienzo. Salí victoriosa, pero el mejor momento fue cuando mi hijo corrió hacia mis brazos fuera del tribunal, su rostro radiante de alivio y alegría. «¿Lo logramos, mamá?», exclamó con júbilo. «Sí, lo hicimos», respondí, abrazándolo con fuerza. «Ahora somos libres». Este era solo el comienzo para nosotros. Mientras caminábamos tomados de la mano, comprendí que esto no era simplemente una victoria personal. Representaba un triunfo para todos aquellos que alguna vez fueron minimizados, humillados o hechos sentir indignos. Era una victoria para la verdad y la justicia. Era el inicio de un nuevo capítulo, uno lleno de optimismo y con la promesa de un futuro mejor. Las consecuencias de la verdad. El veredicto de la corte tuvo un impacto inmediato y caótico. La historia sobre la farsa de Alex y la señora Angulo se esparció como pólvora, destruyendo por completo sus reputaciones en nuestro pequeño vecindario. Ya no podían esconderse tras la fachada de respetabilidad que habían construido durante años. En los días posteriores, me enfoqué en reconstruir mi vida junto a mi hijo, pero no podía negar la satisfacción de saber que Alex y su madre estaban enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Una noche, mientras preparaba la cena, recibí una visita inesperada. Era la señora Naranjo, la esposa del hombre con quien la señora Angulo había tenido su aventura. Sus ojos estaban rojos, a punto de soltar lágrimas. «Liliana, he escuchado todo». «No puedo creer lo que hizo Mónica», dijo con la voz entrecortada. La invité a pasar y le ofrecí una taza de té. Nos sentamos en la mesa de la cocina y dejó salir su tristeza. Confié en ella como vecina y amiga, y pensar que todo este tiempo tenía un romance con mi esposo, su voz tembló. La escuché y le ofrecí palabras de consuelo. No había duda de que las acciones de la señora Angulo habían causado mucho más daño del que jamás había imaginado. El hundimiento de Alex y Mónica. Al día siguiente, me encontré con Alex en la ciudad. Se veía como una sombra de lo que una vez fue, su arrogancia reemplazada por una expresión derrotada. «Liliana, por favor, ¿podemos hablar?», preguntó con un hilo de voz. Me detuve y lo enfrenté. «¿De qué podríamos hablar, Alex?». Evitó mi mirada y jugueteó con sus manos, nervioso. «Yo, lo siento por todo. No entendía cuánto dependía de ti, de tu fortaleza». Sus disculpas, aunque tardías, reflejaban el cambio de poder. Lo había perdido todo, su dignidad, su hogar y su familia. Y en esa pérdida, finalmente reconocía sus propios errores. Pero si Alex había caído, la señora Angulo lo había hecho aún más. Su aventura con el señor Naranjo no solo arruinó su reputación, sino que también le trajo problemas legales. La señora Naranjo no tardó en pedir el divorcio y demandarla por alienación de afecto. Los rumores volaban en el vecindario.
Se hablaba de Mónica como una mujer consumida por sus propias decisiones. Había quedado relegada, rechazada por aquellos que antes la consideraban su amiga. Un día, la vi en el supermercado. Caminaba con la cabeza gacha, apresurándose entre los pasillos. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos, vi el odio y la derrota. «Tú me hiciste esto», murmuró al pasar junto a mí. La observé alejarse, su figura desvaneciéndose mientras salía apresurada. Sus ojos estaban llenos de rencor. Susurré con calma: «No, Mónica, tú te lo hiciste a ti misma». La verdadera victoria, libertad. La justicia finalmente había cobrado su deuda. Todas las mentiras, la manipulación y el abuso emocional que habían usado contra mí se habían vuelto en su contra. Las consecuencias de sus actos eran irreversibles. Ahora, eran ellos quienes debían vivir con el peso de la destrucción que habían causado. Mientras los veía lidiar con el desastre que habían provocado, sentí una tranquilidad profunda. Pero no se trataba solo de verlos caer. La verdadera recompensa estaba en mi libertad. Comprendí que la mejor forma de retribución no era la venganza, sino vivir una vida llena de paz y fortaleza, lejos de la toxicidad y la influencia dañina que me habían impuesto durante tanto tiempo. Mi enfoque se dirigió hacia lo realmente importante, el futuro que estaba construyendo con mi hijo. Ahora éramos libres. Libres de la prisión en la que me habían mantenido durante años. Me había liberado. Ahora estaba viviendo la vida con la que siempre había soñado. Esta no era solo una historia de venganza o victoria. Era una historia de liberación. Era un poderoso testimonio de mi fuerza y resistencia. Había tomado control de mi destino. Había roto las cadenas del abuso y me había liberado de la tiranía de su manipulación. Y mientras miraba hacia el futuro, supe que lo mejor aún estaba por venir. Ya no era prisionera de su crueldad. Era libre. Y el mundo entero estaba ante mí para conquistarlo.